Listo, chicos. Genial, genial, genial. Bienvenidos nuevamente. Bueno, me presento. Mi nombre es Isabel Polanco, arquitecta de soluciones de SAP Business One. Quiero agradecerles por su tiempo, sí, a todas las personas de Chile, Perú y Argentina. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el Query Manager y todos estos beneficios que tiene el sistema con respecto al Pervasive Analytics, que son los famosos, bueno, indicadores de clave de rendimiento, los paneles avanzados, ¿ok? Y algunas cosas o campos técnicos que son importantes nombrar para que todo esto funcione, ¿sí? Entonces, vamos a darle inicio a esta sesión. ¿Ok? Me confirman en el chat, porfi, si me escuchan bien, ¿sí? Si me ven. Y recuerden que todas las preguntas las pueden realizar en el chat durante la sesión o mucho mejor al final. ¿Ok? En caso de que no se puedan responder todas las preguntas, no se preocupen, nos las llevamos y se las enviamos posterior a la respuesta, ¿no? Se las enviamos posterior al webinar, debido a que, bueno, tiene un tiempo de duración más o menos de 1 hora y media a 2 horas, ¿ok? Dependiendo de cómo vaya fluyendo la sesión, ¿sí? Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente, chicos. ¿Ok? ¿Qué tenemos de agenda el día de hoy? Por supuesto, más detallada. Vamos a hablar un poco sobre los documentos y objetos de SAP Business One. ¿Ok? Vamos a nombrar qué nos muestra la tabla de información del sistema, para qué funciona un archivo muy importante de Data Transfer, que es el archivo de referencias para la lectura de las tablas. Claramente vamos a conocer o a detallar un poco más para qué funciona el Query Manager, cuál es su objetivo, con respecto también al generador y al asistente de las consultas, ¿ok? Y por supuesto enfocarnos en cosas, informes importantes como son los Excel Report, Interactive Analysis Designer, por supuesto el diseñador de los análisis detallados, los KPIs o los indicadores claves de rendimiento, cuáles son los tipos de paneles que trae el sistema y claramente, bueno, los indicadores de recuento, ¿no? Que son los famosos widgets. Sí, vamos a ver los que ya existen y por supuesto cómo pudiesen ustedes mismos crearse los propios. ¿Ok? Esta sesión está orientada a todas aquellas personas que tienen la versión de SAP Business One HANA, ¿ok? Y, con respecto sobre todo al Pervasive Analytics. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar. Dentro de Business One tenemos documentos ya que muchos conocen, ¿ok? Nosotros le llamamos documentos de marketing y objetos, ¿ok? Estos documentos dentro de la estructura del sistema son objetos y ellos se componen de una cabecera superior, el contenido, que son las líneas, y la cabecera inferior. ¿Ok? Entonces, para componer o para que el sistema funcione, dentro de ellos tenemos campos, ¿ok? Y tablas que, por supuesto, hacen funcionar de una forma bastante amigable el sistema y también para el usuario. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en la parte superior, bueno, tenemos campos como el código del socio de negocio, el nombre, la persona de contacto. ¿Ok? Son campos que se van a leer en este ejemplo de la tabla o RDR, ¿sí? Porque estamos viendo la tabla de una orden de venta, así se llama como la cabecera. ¿Ok? Sí. Igual que las fechas de documentos de vencimiento y de contabilización, en donde también de forma automática se va ejecutando, como decimos nosotros, por debajo la numeración del documento, ya sea primaria o sea diseñada o personalizada para la ventana según lo que necesita el cliente, ¿ok? También la podemos automatizar con la codificación que se nos solicite, ¿ok?
También tenemos la tabla RDR1 en este ejemplo, ok, a nivel de líneas, en donde vamos a visualizar otros campos informativos que son bastante relevantes dentro de esta, ¿sí? El contenido, la logística, la parte financiera, si es que esto tiene anexos, ¿ok? Y por supuesto, dentro de esto tenemos más detalle, que es en el contenido, vemos los artículos, las descripciones, muchas de esas cosas ya ustedes la manejan siempre, pero hay que entender que todo esto tiene una lógica interna y a eso vamos, ¿no? Por ejemplo, yo no pudiese crear un documento si no tengo un dato maestro o si no tengo los dos datos maestros que necesito. Yo no puedo crear una orden de ventas sin un artículo. Puedo colocar el cliente, pero me obliga a colocar un artículo. ¿Por qué? Porque es parte de su funcionamiento. Independientemente de que el artículo sea inventariable o no, lo necesita, ¿ok? Y ahí hay que entender la lógica, ¿no? Sí, otra de las cosas que, por supuesto, él necesita para funcionar son las fechas. Yo puedo colocar el cliente y puedo colocar los artículos, pero sin fecha no me deja avanzar, ¿ok? Entonces, esto es totalmente importante que se entienda y el por qué. ¿Por qué? Porque las tablas están conectadas, en la ORDR y la ERDR1 están conectadas. Y para que el documento se cree finalmente, necesitamos información mínima entre ambas, que es el socio de negocio, la fecha y por lo menos el código del artículo. ¿Sí? Ok, entonces yo les voy a ir compartiendo la pantalla. ¿Ok? Como de la parte teórica y luego nos vamos a ir cambiando a la pantalla del servidor, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo en paralelo cómo funciona, ¿ok? Como les estaba comentando, esta sesión va orientada a la última versión de SAP Business One, HANA, de verdad que todos los clientes que estén en SQL los invitamos a migrar para que obtengan más beneficios, ¿sí? Ahora bien, hay cosas que son básicas que funcionan en SQL y en HANA, que es el tema de las tablas. Si yo me voy a la orden de ventas, ok, fíjense que él me va a pedir aquí que yo agregue un cliente, ¿cierto? También me va a pedir que le agregue la fecha que falta, sin esa no me la va a dejar crear. Y por supuesto, un artículo. Fíjense que ya me empezó a dar un error, ¿no? Mira, coloca la fecha de entrega. O sea, son condiciones que tiene el documento. Entonces vamos a colocarle la misma fecha de hoy, por ejemplo, y el artículo. ¿Ok? Por supuesto. Entonces ya aquí entendemos algo importante que es claramente la confección de la tabla. Ahora, saltando un poco más allá, ¿sí? Tenemos que activar lo que es la información del sistema para entender cómo se llaman estas tablas. Hay muchos de ustedes que ya conocen esa información. Dice, bueno, yo sé que la cabecera es la ORDR en la parte inferior izquierda. La visualizo y también veo el nombre del campo. ¿Ok? ¿Para qué sirve eso? Para poder nosotros personalizar el sistema. ¿Sí? Poder hacer informes, poder hacer queries, que es el enfoque de hoy, o consultas, ¿ok? Poder hacer desarrollos también, personalizaciones más avanzadas, poderme crear otra tabla adicional. Sí, para eso yo necesito conocer estos campos, ¿sí? Porque muchas veces los damos por sentado, ah, no, yo sé que se llama Carcov y se llama igual a la ventana del socio de negocio, sí, pero ¿por qué? ¿Y para qué lo necesito saber, no? Y es para poderte personalizar SAP, ¿sí? Podértelo adaptar, entendiendo de que tú también vas a adoptar o estás adoptando lo nativo, también te podemos adaptar muchas cosas que te agilizan a ti el trabajo. Entonces, por supuesto, aquí vamos a conocer o vamos a repasar un poco el cómo visualizar esos campos, ¿sí? En información del sistema. Entendiendo también que esa parte, ¿sí? Ya volviendo a la presentación, ¿ok? La vamos la vamos a entender un poco más
¿ok? A detalle lo que es el tema de la información del sistema, no solamente conocer los campos, ¿cómo se llaman en inglés? Sino también, por supuesto, conocerle el cálculo, ¿no? Hay unos que claramente no son campos que yo pueda simplemente llamar en una query, yo necesito verificar a nivel de líneas cuál es su fórmula interna. Y eso pasa mucho cuando los clientes nos los piden, más que todo en las ventanas de la orden de compra o del pedido del cliente, nos piden, mira, yo quiero que esto se actualice automáticamente a nivel de centros de costos, de proyectos, no sé qué, y para eso necesitamos saber cómo se llama la línea, ¿ok? Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a conocer hoy es eso, ¿no? También esa fórmula que tiene cada línea, ¿ok? Según el documento, ¿sí? Entonces, por supuesto, compartirle toda la pantalla porque así no es estratégico estar compartiendo y compartiendo, ¿ok? Este, por supuesto tenemos, claro, esta parte de el sistema donde por lo menos aquí a nivel de línea, fíjense que dice row, ¿no? Dice formato 139 o formulario, perdón, formulario 139, ese es el código interno de esta ventana, el 139. El paint que es línea 1, columna 1, ¿ok? Row otra vez línea 1, la variable 11, ¿ok? Y bueno, y la tabla. Todo esto va cambiando dependiendo de la línea en donde yo me vaya posicionando. Fíjense que aquí dice ya línea 2, ¿sí? Y eso, por supuesto, me va a servir para agregar condiciones, ¿ok? Agregar todas las condiciones que necesitan. El formulario no cambia porque es el mismo. El ítem, claro, aquí no se refiere al código del ítem, se refiere es a que al campo como tal, 38 nivel de líneas, a la columna, pero la línea es la 3, la row 3, ¿ok? Y la variable tampoco cambia en este documento. Okay, eso sí es muy parecido en todas las ventanas de SAP Business One. ¿Por qué? Porque también el sistema trabaja inteligente, ¿no? O sea, la persona que desarrolló el sistema dice, yo no le voy a colocar nombres diferentes por líneas a las tablas, ¿no? Yo simplemente me creo una que funcione y eso lo duplico para la tabla, por ejemplo, de la factura con otro nombre, por supuesto, a nivel de cabecera y de tabla de detalle, pero las líneas les mantengo la misma fórmula, ¿sí? Entonces, esto, por supuesto, es clave también, eh, no nada más para diseñar, sino también a nivel de conocimiento para desarrollar también, o sea, desarrollar o conectar sistemas externos con SAP Business One, ¿ok? Que sea también un poco más amigable en ese aspecto, ¿sí? Ahí vamos a ver el chat, a ver si de casualidad hay consulta, chicos, para que escuchemos bien. No, que esta parte ya, yo sé que muchos de ustedes la manejan, así que vamos a continuar, ¿ok? Ok, entonces lo otro que les quería mostrar, por supuesto, es el tema de el cálculo, ¿no? Cuando nos paramos aquí, por supuesto, él dice, bueno, mira, yo sé que en esta línea tengo unos campos que no tienen un nombre común, no es una tabla sencilla, sino que son campos calculados, que es lo que se explica aquí dentro de esta presentación. Ok, en donde se incluyen los símbolos de la moneda, la visualización de los documentos, pero esto, a pesar de que me diga la longitud, si se dan cuenta, también asemeja al formulario. No tengo un nombre de campo en específico. Entonces, lo que puedo hacer es llamármelo en una query. Si yo quiero mostrar un cálculo, yo tendría que leer el formulario, la línea del ítem, okay, la variable, o simplemente si lo que quiero es el monto, bueno, me llamo el campo de total, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí, igual que el monto de, no sé, del impuesto, del IVA, bueno, el tax code, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de eso, vamos adaptando el sistema, pero ya ustedes van entendiendo la lógica detrás del objeto del documento que posee cabecera y línea. ¿Sí?
Ahora bien, hay un archivo súper importante que es este, ¿no? El de referencia de tablas de base de datos, que les explica a mucho más detalle lo que yo les estoy comentando, ¿sí? Este archivo es relevante para, bueno, para todos los usuarios técnicos y por supuesto consultores técnicos, desarrolladores, todas estas personas que necesitan personalizar SAP Business One en muchos aspectos, porque en este archivo que se encuentra en la ruta común de archivos de programas, SAP Data Transfer, ¿ok? En este archivo se ven las limitaciones del campo también, aparte de su longitud, sí, que ahí hay que respetar, y estamos hablando de los campos nativos, claramente, se ven las limitaciones o las condiciones que tiene, ¿sí? Por lo menos aquí, continuando en la línea de la tabla ORDR, que es la orden de venta, fíjense que él dice, mira, yo puedo tener un documento interno, .entry, un número, hasta 11 caracteres. O sea, de ahí no puedo pasar. ¿Ok? El doctype puede ser de uno, ¿ok? Por ejemplo, tengo por supuesto ciertas condiciones también para ese tipo de documento, ¿sí? Si es de servicio o de artículo, yo no me puedo crear un tercero, ¿sí? Ahora, para crearlo, bueno, ya habría que hacer el diseño de un desarrollo aparte, donde primero tengo que agregar un campo nuevo que me apunte a algo que no sea ni ítem ni service, pero ya es agregar, ¿ok? Ya yo no pudiese modificar como tal lo que ya existe. Eso no se puede porque si no, dejaría corrupta la base. Entonces hay que entender también eso, ¿no? Hay cosas que, hay reglas que hay que respetar, ¿sí? Dentro de SAP Business One, ¿ok? Según lo que dice este reporte, ¿ok? Este archivo. Ahí yo no sé en el chat, coméntenme, porfis, quiénes conocían el archivo RFDB, quiénes conocían ese archivo, ahí coméntenme en el chat, quiénes trabajan con ese archivo. Ahí para ver si alguien lo conoce. Si no lo conocen, por supuesto, chicos, bueno, por el silencio del chat, este claramente es un archivo que es muy importante, ¿sí? Y que lo tienen que ocupar para ver cómo respetar el sistema, ¿no? Y qué más se puede arreglar, agregar, por ejemplo, en la ventana de la ORDR, ¿sí? También tenemos, bueno, ya a nivel de tablas relacionadas, fíjense que está la tabla relacionada principal de la ORDR, a nivel de la moneda es la OCRN, pero también yo pudiese relacionar, y eso se va a arreglar, entendiendo en el camino, ya cuando está un documento creado, lo que es la OCRD, que es la de los clientes, y la OITM, bueno, la de los clientes socios de negocio, y la OITM, que es la de los artículos. ¿Ok? Ahí también SAP se abre un poco más, aunque no lo diga en este archivo. Igual ahí, sin necesidad de dejar la base corrupta, por supuesto, eh, no los permite. Otra de las cosas es el estatus del documento. O sea, yo nada más tengo tres estatus disponibles, que es el open, close y el cancel, o sea, y el cancelado, ¿sí? Y eso está en los constraints, ¿ok? Que los constraints son las condiciones que indica la ventana. Fíjense que ahí yo no puedo tener, no sé, otro estatus que diga pendiente por entregar. No, o sea, no lo puedo tener. Lo tuviese que desarrollar, o sea, hay que crear el campo, desarrollarlo y ya leerlo como un adicional, no como lo nativo. ¿Ok? Entonces, ahí, bueno, vamos a abrir este archivo. Sí, vámonos al servidor. ¿Ok? Porque se los voy a ir mostrando. Ok, ahí Noelia dice, bueno, Sergio dice si lo conocía, Camila no lo conozco, no sé cómo llegar a él, ya te voy a explicar allí, Camila. Yo, pero nunca lo he usado.
Noelia, no lo conocía ni tengo acceso a esa carpeta en el servidor, me encantaría si lo pueden compartir. Claro, ahí se lo podemos compartir, pero tiene que abrir en el servidor, ¿no? La tienen que ejecutar en el servidor porque si no, no va a abrir. Porque él igual se apertura es cuando ve el SAP, ¿dónde está SAP, no? Si no, no va a abrir. ¿Ok? Entonces eso es un dato importante. ¿Ok? Entonces vamos a compartir ahora la ventana del servidor. ¿Ok? En donde, fíjense que la ruta es esta, ¿sí? Los que no tengan acceso, bueno, le tienen que preguntar a TI si se los puede dar. ¿Ok? Porque esto también es para usuarios que tienen licencia profesional, ojo con eso, ¿no? Usuarios, superusuarios o usuarios que tienen licencia profesional y que tienen permiso para personalizar SAP Business One. ¿Ok? Eso es una condición también. Si tú tienes una licencia limitada, no puedes hacer mucho con esto, honestamente. Entonces, lo primero que tienes que saber es qué licencia tienes tú, si tienes profesional y si tienes autorización para, ¿ok? Hacer estos cambios. Eso es súper clave allí. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en consideración. La ruta sería, claro, normalmente dentro del servidor, como les estaba diciendo, al menos que lo instalen en otro disco, eso ya lo conoce más su equipo de TI, pero es disco C, archivos de programa, SAP, o sea, la carpeta SAP en minúscula, tenemos Data Transfer Workbench y el archivo está aquí, el REFDB. ¿Ok? Una vez que se ejecuta, él se abre así, ¿ok? Ahí espero que todos lo estén viendo. Claro, él te dice, mira, este archivo te sirve para entender, claro, desde información del sistema, ¿ok? Los campos, te lo va a decir en inglés, o sea, es un sistema, bueno, internacional, ustedes lo saben, y aunque es alemán, él está todo en inglés. Y aquí te explica cómo se usa, ¿no? ¿Sí? Ahora, si quieres ir a detalle directo dentro de una ventana, bueno, nos podemos ir a una que ya conocemos. Aquí para las personas que no han visto nunca este archivo, vámonos a por lo menos la ventana del Business Partner, esta que está aquí. Y él me dice, bueno, mira, el car code es, ¿cuál es la descripción? Bueno, código de socio de negocio, es un campo variable, máximo hasta 15 caracteres, no tiene ninguna otra tabla relacionadas no tienen un valor exacto y hasta ahora no tiene una condición. O sea, tú te puedes crear un código que desees. Básicamente el archivo te está diciendo, te puedes crear el código que desees, pero máximo hasta 15 caracteres. Eso es lo que te está diciendo, máximo. ¿Ok? No tiene condición. Ahora, muy diferente al CarType, por ejemplo. Él está diciendo, mira, el tamaño es 1. Ok, no tengo ninguna tabla relacionada. El valor por defecto es C, que es customer, ¿sí? Customer. Y si tengo tres condiciones, nada más. Puede ser customer, puede ser vendor, que es el supplier, el proveedor, o puede ser lead, que es cliente potencial. ¿Ok? Entonces, estas son las condiciones de esos campos. Ok, ahora si yo me quisiera crear otra condición, bueno, ahí como le he repetido, hay que crear un campo adicional por desarrollo, no sé qué, para que la base no quede corrupta, porque aquí lo que hay es que respetar las reglas de SAP. Ahora, si nos vamos un poco más abajo, mira, tenemos por ejemplo el grupo, group num, perdón, se llama este campo. ¿Qué es este campo? Bueno, los códigos de pago, los códigos de las condiciones de pago, ¿ya? Esto existen en otra tabla, o sea, hay que crearlos primero en otra tabla y está relacionada a la tabla principal del socio de negocio, que es la OCRD, ¿sí? Tiene un valor por defecto que es -1. ¿Cuál es el -1? Contado, ¿sí? Y como yo sé que es contado, porque claramente lo vemos allí en esa tabla, ¿no? La OCTG, ya sabemos que es contado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si nos vamos a gestión, definiciones, eh, socios de negocios, ¿ok? Condiciones de pago. En esta tabla que fíjense aquí abajo es la OCTG, ¿ok? Aquí yo puedo filtrar, bueno, puedo buscarla por ahí, la misma, vamos a buscar la misma que dice allá. ¿Ok? Sí, la OCTG, está bien. La OCTG, entonces allí claramente yo me pudiese hacer una query. Se supone que las personas que están aquí más o menos saben cómo hacer query. Me voy al generador de consulta, escribo aquí OCTG, le doy tabular y al darle a ejecutar,
él me dice, mira, el -1 es contado. Entonces, ¿cuál es el valor por defecto de esa tabla -1? ¿Qué significa -1? Contado. ¿Sí? Entonces, son cosas que van a ir entendiendo. Igual, el estatus por ejemplo, del impuesto. ¿Cuáles son los estatus, las condiciones? Yo tengo liable, que aplica, exempted, que es exento, ¿ok? Y un intermedio, ¿ok? Que puede ser el que yo le coloque en ese campo, ¿sí? Entonces, este archivo de verdad, igual le voy a pedir a marketing que se los envíe, porque fíjense todas las tablas que tienen aquí. O sea, ustedes pueden aquí ver de todo, ¿ok? Y en base a las condiciones que tiene esto, yo sé que hoy en día también nos podemos ayudar con IA y otras cosas, ¿no? Pero esto, claro, ustedes lo tienen que conocer precisamente para que se hagan unas buenas queries, son unas queries que le traigan la información que necesitan, ¿ok? Y entiendan por tablas de documento también, así como es esta, que es la Journal Entry, cuáles son sus tablas relacionadas. Por lo menos esta es la OBTD. Ajá, ¿cuál es la OBTD? No sé, por ejemplo. Entonces, bueno, yo la busco aquí, aquí cierro, coloco OBTD, y ahorita tabular. Ah, bueno, la OBTD es un campo que es una tabla interna, porque fíjense que no trae mucha información, donde me indica el estatus del documento, del journal entry, ojo, el journal entry es asiento, ¿sí? El total en moneda extranjera, moneda del sistema, es la tabla por debajo. Por eso es que no me ejecuta nada. Yo aquí tendría que ejecutar más bien la tabla principal para ver esa OBTD, ¿ok? Que es la OJDT, perdón, esa es la principal. ¿Ok? Entonces, aquí, o sea, básicamente esa tabla que les mostré es la que guarda internamente las transacciones en HANA. ¿Ok? Entonces, todo eso hay que respetarlo, hay que conocerlo antes de crearnos cualquier personalización. ¿Sí? Entender lo que nos podemos eliminar de SAP, que no. ¿Ok? Entonces, ahí como les comentaba, bueno, este archivo se va a enviar. Ahí dice Gonzalo, si lo conozco, sí tengo licencia profesional, pero no veo todas las carpetas en el servidor. Claro, ahí Noelia, mira, lo ideal es que, claro, hables con tu equipo de TI o ya con tu jefatura y le preguntes, mire, yo tengo permiso para crear personalizaciones, dieron un webinar, qué sé yo. Quiero probar y ahí lo vas gestionando, ¿ok? Y ese archivo, bueno, si yo te lo envío, por supuesto, bueno, lo vas a poder abrir. ¿Entiendes? Que tengas permiso para poder personalizar, porque si no, no tiene sentido. ¿Ok? Esos campos que comentaste al principio, que no son nativos en una tabla y están relacionados en un formulario, ¿cómo se